La resurrección es el hecho principal en que la Iglesia Católica se apoya para decir que Jesús era Dios. Sin embargo, quienes escribieron sobre este hecho, los 4 evangelistas, no se ponen de acuerdo en la narración de estos planteamientos fundamentales, lo cual no es lógico, pues Mateo, por ejemplo, escribe en el capítulo 12, versículo 40, que Jesús había dicho estas palabras: el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Muriendo el viernes por la tarde, era necesario, para que la profecía se cumpliese, que no resucitase hasta el lunes por la tarde. Habiendo desaparecido el cuerpo el domingo de madrugada, resulta que no estuvo en el sepulcro más que 1 día y 2 noches, y que la prisa de los evangelistas en resucitarle hace salir falsa la profecía. No obstante, a pesar del mar de palabras inútiles con que los evangelistas quieren oscurecer los hechos, se observa que al amanecer del primer día de la semana, que para los judíos es el domingo, había desaparecido ya el cuerpo de Jesús del sepulcro, que consistía en una cueva tallada en piedra y tapada con una losa, de acuerdo a Marcos capítulo 15, versículo 46. Ahora bien, Mateo dice que en la mañana del domingo fueron 2 mujeres, Magdalena y María, a ver el sepulcro, pero Marcos dice que eran 3, Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, las que fueron salido ya el sol, como escribe. No a ver el sepulcro, sino a embalsamar el cuerpo, para cuyo efecto compraron aromas. Pero esto lo contradice completamente Juan, afirmando que el cadáver había sido ya embalsamado el viernes, con nada menos que 100 libras de mirra y aloe. Es sorprendente el que nadie viese la inutilidad de embalsamar un cuerpo que habría de resucitar a los 3 días. Igualmente Juan contradice a sus compañeros, asegurando que sólo María Magdalena fue a visitar el sepulcro. Y esto no ocurrió salido ya el sol, según dice Mateo, sino cuando aún era oscuro, tal y como establece Juan en el capítulo 20, versículo 1. Mateo escribe que ocurrió un gran terremoto y que un ángel bajó del cielo y, quitando la piedra de la entrada, se sentó sobre ella. Igualmente asegura que el tal ángel estaba vestido de blanco y tenía el aspecto de un relámpago. Esto aparece en Mateo capítulo 28, versículo 1. Marcos lo contradice, diciéndonos que no era un ángel, sino un mancebo sin relámpago, que se hallaba sentado no afuera, sino adentro, tal y como aparece en Marcos capítulo 16, versículo 1. En cambio, Lucas desmiente todo esto, pues según él, ni fue un ángel ni un mancebo, sino 2 varones. Así aparece escrito en Lucas capítulo 24, versículo 4. Juan, que fue el único evangelista que dice que vio el sepulcro, no notó nada, ni ángeles de relámpago, ni mancebos, ni varones. Lo que éste refiere es que Magdalena, habiendo ido al sepulcro y encontrándole vacío, vino a decirles a Pedro y a él que habían quitado el cadáver y no sabían dónde lo habían puesto, y que habiendo ocurrido allá no encontraron más que los lienzos y la sábana en que había estado envuelto el cuerpo. Así aparece en Juan capítulo 20, versículo 1 al 10. Transcribiré a continuación todo lo que los evangelistas dicen acerca de la ascensión. En Lucas capítulo 24, versículo 51, se puede leer: y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
En Marcos, capítulo 16, versículo 19, también se puede leer: y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mateo, curiosamente, no dice nada sobre el particular, un aspecto tan fundamental en la vida y obra de Jesús de Nazaret, y Juan tampoco dice una palabra al respecto. Tal y como se puede observar, los evangelistas, después de resucitar a Jesús, dan la impresión de no saber qué hacer con él, porque Marcos y Lucas dicen que subió al cielo, a pesar de que, como sabemos, ni uno ni otro fueron discípulos, ni vieron semejante ascensión, lo cual no impide a Marcos asegurarnos que al llegar Jesús tomó asiento a la derecha de Dios. Si se lee con detenimiento el capítulo 16 de Marcos, desde el versículo 1 al versículo 20, se puede observar que la ascensión no la presenciaron más que los 11 discípulos que estaban sentados a la mesa, resultando que Jesús, al elevarse, tuvo que atravesar el techo de la habitación, circunstancia conocida de muy pocos, pero he aquí otra contradicción, ya que según Lucas no fue dentro de una habitación, sino que Jesús los llevó a Betania. Así se lee en el capítulo 24, versículo 50. Betania está a unos 5 kilómetros de Jerusalén, teniendo allí lugar la ascensión. Aquí Jesús hace la subida en campo raso, y aún es más, dicha ascensión tuvo que ser presenciada de noche, porque efectivamente este evangelista dice en el versículo 29 que cuando llegaron los discípulos a Emaús, una aldea que está a 4 horas de camino a pie desde Jerusalén, pues comieron volviendo a Jerusalén, donde se encontraron con los otros discípulos. Entonces se les apareció Jesús, comieron y hablaron nuevamente, saliendo después hasta Betania, con todo lo cual tenía que haber llegado por la noche. Si se añade que el que cuenta estas cosas es el famoso Lucas, el mismo que dice que escribió de oídas, se puede medir mejor el crédito que merecen sus palabras. En resumen, que ni aun los dos únicos evangelistas que nos refieren estos absurdos están de acuerdo, ni cómo ni dónde tuvo lugar la ascensión, este hecho tan crucial y fundamental en la vida terrenal de Jesús de Nazaret.